Hoy me gustaría hablaros de la parábola de las 10 vírgenes, su cumplimiento y cómo ha cambiado según el esclavo, ¿no? Este cumplimiento. Pues vamos allá. Bueno, Jesús está sentado en el monte de los Olivos y junto a él pues están Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y vamos a leer lo que aquí está contando Jesús a su discípulo. Entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran discretas, porque las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas. Como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Justamente a mitad de la noche se levantó un clamor. ¡Aquí está el novio! ¡Salgan a su encuentro! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas. Las necias dijeron a las discretas: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse». Las discretas contestaron con las palabras: «Tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan, más bien, a los que lo venden y compren para ustedes». Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta fue cerrada. Después vinieron también las demás vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». En respuesta él dijo: «Les digo la verdad, no las conozco. Manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora». Bueno, aquí Jesús, como sabemos, está hablando del reino de Dios y cuando Él llegue. Y le da este consejo: manténganse alerta. Bueno, ha habido varias veces cambio de entendimiento respecto al cumplimiento de esta parábola. La llegada del novio de la parábola se entendía que era la llegada de Cristo a su reino. O sea que Cristo empieza a gobernar en el cielo. ¿Y cuándo creyó Russell que venía el novio? Porque nos vamos a ese tiempo, ¿no? Al primer presidente de la sociedad, Russell. ¿Cuándo creía él que vendría el novio? Pues el libro Proclamadores, publicado por la sociedad Stower, explica que durante y por muchos años, después de la inspección de Jesús en 1918 al 1919, llega el novio. En ese periodo, ¿no? De 1918 al 1919. En las páginas 46 y 47, el libro explica que en el 1876, el segundo adventista Nelson Barbour logró convencer a Charles T. Russell, de que la presencia invisible de Cristo, su segunda venida, había comenzado en el 1874. O sea que este hombre, este adventista, convence a Russell de que ya había llegado Jesús hacía 2 años, ¿no? Porque estaban en el 1876 y según Barbour, él llegó ya en el 1874. Bueno, quedémonos con este detalle. Bien. Ahora los testigos de Jehová enseñan que Jesús vino en el 1914. El entendimiento de esta parábola de las 10 vírgenes era que los ungidos estarían pendientes de la llegada de su Señor, que fue en ese año, 1914. Jesús tomaría el mando y empezaría a gobernar.
La religión verdadera, o sea, sus verdaderos siervos, debían estar esperando, expectantes a su novio, como dice la parábola, y no ser semejantes a las 5 vírgenes necias que se durmieron y tuvieron que ir a por aceite para sus lámparas. Y se perdieron la llegada del novio. ¿Pero fue esto así? ¿Estuvieron los estudiantes de la Biblia conscientes años antes, preparados con sus lámparas para recibir al novio? No. Tanto el presidente Russell como el presidente Rutherford murieron creyendo que la segunda venida de Cristo fue en el 1874. Russell murió en 1916 y Rutherford murió en el 1942. Hasta el siguiente año de la muerte de Rutherford no fue cambiada la fecha de la venida de Cristo a 1914. Así que, si Jesús regresó en 1914, ellos no lo esperaron, ya que no lo supieron. El que se cambiara la fecha a 1914, después de tantos años, podría sorprender al testigo de Jehová, porque el esclavo fiel siempre da a entender que en sus publicaciones, que ellos ya lo sabían y que estaban alerta esperando al novio. Pero esto no es así, no es cierto. Tendrían que examinar muy a fondo ellos sus publicaciones antiguas, pero claro, eso rara vez lo hacen. Además, Russell, en caso que Cristo hubiese venido en el 1874, él tampoco estuvo alerta esperando al Cristo. El libro Proclamadores lo dice en la página 133, el párrafo 4. Fue en el 1876, o sea, 2 años después, que él supo que llegó Cristo hacía 2 años antes. Así que ni estuvieron alerta en 1874 ni en el 1914, porque ellos no creían en esa fecha. Pero volvamos al tiempo moderno, porque en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes hubo recientemente otro cambio, ¿no? Bueno, ya hace algunos años. Esta es la explicación del cuerpo gobernante en su página oficial respecto al nuevo entendimiento. En segundo lugar, debemos pensar en la época a la que se refería Jesús cuando relató esta parábola. Fijémonos en lo que dijo casi al concluir su relato. Llegó el novio, Mateo 25:10. La atalaya del 15 de julio de 2013 explicó que en la profecía de Mateo 24 y 25 Jesús hizo 8 referencias a su venida o llegada. Todas traducen distintas formas del mismo verbo griego. Así, en todas las referencias Jesús estaba hablando del momento en el que vendrá para ejecutar sentencia y destruir a este mundo malvado. Por lo tanto, cuando Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes, se estaba refiriendo al tiempo del fin y el momento culminante de dicha parábola, la llegada del novio. Ocurre durante la gran tribulación. O sea, la llegada del novio ya no es en el 1914, sino durante la gran tribulación. ¿Vale? El entendimiento nuevo de ellos es este. Así que hace como 2 años, no, más, hace más. No recuerdo, pero creo que son ya para 6 años o por ahí. Quizá lo recordéis vosotros. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Pero se cambió la llegada del novio, Cristo, porque ya no llega en el 14. Entonces, si ellos alegaban que estuvieron esperando al novio, cosa que hemos visto que no es cierto, y le dieron la bienvenida, yo me pregunto, ¿a quién le dieron la bienvenida? Bueno, esto confunde a cualquiera, ¿no? Tantas ida y venida y fechas por todas partes, por eso os voy a hacer un resumen, ya para concluir. En 1876, Russell acepta que en 1874 Cristo había venido.
2 años antes. En 1916 muere Russell creyendo esto. En 1942 muere Rutherford creyendo esto mismo. En 1943 se cambia la venida de Cristo a 1914, un año después de morir Rutherford. Y en el 2013 se cambia la venida de Cristo. O sea, sí, aquí viene la fecha, ¿no? En el 2013 se cambia la venida de Cristo, cumpliendo la parábola al momento de la gran tribulación. Así que ahora ya está por venir. Esto es lo que ocurrió con la llegada de Cristo. Ahora ya saca tus propias conclusiones. Hay publicaciones antiguas que lo testifican. Y yo te digo una cosa, asegúrate de todas las cosas, como dice la Biblia. Bueno, gracias. Esta es una entrada que yo escribí en mi blog hace ya algunos años. Y bueno, me parece un tema interesante, por eso he querido grabarlo y tenerlo aquí en mi canal. Gracias por la visita.